EC4179 6.2 Control proporcional por retardo de encendido con carga resistiva pura. Principios de operación del control de potencia proporcional por retardo de encendido. En esta estrategia, el controlador retarda el encendido de los tiristores un cierto tiempo respecto al punto de cruce por cero de la tensión AC de entrada, el punto de conmutación natural de un diodo. En general, el tiempo se normaliza con la frecuencia de línea para desarrollar la formulación de la operación en función del ángulo eléctrico de retraso, equivalente al tiempo de retraso. Este ángulo eléctrico, medido en radianes, se designa con la letra griega alfa. Por razones evidentes, el retardo está definido en un semiciclo de la línea, esto es, está acotado entre 0 y pi radianes. Para evitar la aparición de un componente DC en la línea AC, en cada ciclo de línea el pulso positivo debe ser igual al negativo. Luego los retardos de encendido en cada uno de los dos semiciclos de un ciclo de la sinusoide de línea deben ser idénticos. Si se respeta esta simetría, se elimina también la posibilidad de que existan componentes armónicos cuya frecuencia sea un múltiplo par de la frecuencia de línea. Es decir, se eliminan las frecuencias pares del espectro armónico. Dada la condición de simetría, el ángulo alfa de retardo de encendido puede ser cambiado por el controlador en cada nuevo ciclo de línea, por lo que el retardo entre una decisión de control y su implementación es variable y su máximo es la duración de un ciclo completo de la frecuencia de línea. La lámina presenta la configuración circuital de la etapa de potencia del conversor AC-AC monofásico para control de potencia por retardo de encendido con carga resistiva. La operación de la válvula se sincroniza con el cruce por cero de la tensión de línea. La lámina muestra las formas de onda ideales que se observan en el conversor AC-AC monofásico operando en el modo de control proporcional por retardo de encendido con carga resistiva pura. Como la carga resistiva no almacena energía, la corriente en el instante t igual a 0 es 0, porque la tensión B de 0 es 0 y por lo tanto ambos tiristores están necesariamente apagados al comienzo de cada semiciclo. Mientras los tiristores están apagados, la corriente en la línea y en la carga es nula y toda la tensión cae sobre los tiristores. En el instante que se aplica el pulso de disparo, el tiristor que está polarizado en directo, con BK mayor que 0, se enciende, la tensión sobre los tiristores colapsa, toda la tensión de alimentación se aplica instantáneamente a la carga y en el circuito fuente tiristor carga empieza a circular la corriente definida por el cociente entre la amplitud de la tensión de línea y el valor de la resistencia de carga. El intervalo de conducción termina cuando la tensión llega a 0 al final del semiciclo. En ese instante la corriente en el circuito fuente tiristor carga se hace 0 y el tiristor que estaba conduciendo se apaga naturalmente. Asumiendo que el encendido del tiristor es instantáneo, caso ideal, desde el punto de vista de la carga cada semiciclo se divide en dos subintervalos, el inicial de duración alfa, donde la tensión aplicada y la corriente circulante son nulas, y el de conducción de duración beta, donde la tensión es la de línea y la corriente es la tensión de línea dividida entre el valor de la resistencia. Por supuesto, se cumple siempre que el ángulo alfa está definido solo en el intervalo 0 menor o igual que alfa menor o igual que pi, que beta es igual a pi menos alfa, y que por lo tanto también el ángulo beta está acotado en el intervalo 0 menor o igual que beta menor o igual que pi. Dado que alfa se mide por definición a partir del cruce por cero, es imprescindible que el circuito de control de retardo de encendido esté informado del instante en que se producen los cruces por cero, lo que necesariamente implica que debe existir un subcircuito medidor de cruce por cero. La figura muestra la forma clásica de implementar el sistema de sincronización con línea y generación del pulso de disparo en forma analógica.
El transformador toma una muestra atenuada de la tensión de línea que se conecta a la entrada del generador de la señal triangular tipo diente de sierra, donde un comparador de ventana activa la generación de un nuevo diente en cada cruce por cero. Esta señal se compara con la señal de demanda de retardo de encendido, cuya amplitud es proporcional a la duración del retardo deseado. En el instante en que la rampa alcanza el valor de la demanda, el circuito genera un pulso de disparo que se amplifica adecuadamente y se envía a las compuertas de los dos tiristores en antiparalelo. Para mantener el aislamiento galvánico requerido, usualmente la señal se aplica a las compuertas a través de un transformador de pulsos de doble secundario. Este esquema básico se puede ampliar haciendo, por ejemplo, que el pulso de disparo active un generador de pulsos para aplicar un tren continuo de pulsos de disparo a los tiristores durante todo el intervalo de conducción deseado. Circuitos donde la tensión hacia controlar es baja, el transformador de voltaje puede ser sustituido por un sistema octoacoplado. La figura muestra la forma clásica de implementar el sistema de sincronización con línea y generación del pulso de disparo de forma digital. Como en el caso analógico, la muestra de la señal de línea puede ser proporcionada por un transformador o un octoacoplador. Esta señal entra a un detector de cruce por cero que limpia el contador y lo activa. El conteo del contador se compara con una palabra digital que codifica el ángulo de retardo de encendido. Cuando el conteo alcanza el valor de la palabra de demanda, se produce el pulso de disparo, que se amplifica y aplica a los tiristores como en el caso analógico antes descrito. Inicialmente, las funciones de cada bloque se implementaban con circuitos individuales. Ahora, todo se implementa por programa en un microcontrolador. Cuando el conversor opera en estado estacionario, se cumple que la señal de línea es, idealmente, una sinusoide pura de amplitud y frecuencia constante, o por lo menos con variaciones limitadas por los rangos de regulación de voltaje y frecuencia del sistema eléctrico nacional. En estas condiciones, desde el cruce por cero hasta el instante de disparo, toda la tensión de línea se aplica sobre los tiristores y la tensión de carga, igual que la corriente en el sistema, son nulas. A partir de la aplicación del pulso de disparo, la tensión en los tiristores colapsa a cero y por el resto del semiciclo la tensión de línea se aplica a la carga resistiva, lo que también instantáneamente hace que circule un pulso de corriente por el sistema, pulso que tiene la misma forma que el de tensión aplicado a la resistencia y una amplitud determinada por el cociente entre esa tensión y el valor de la resistencia. La figura muestra, en trazo continuo y con escalas diferentes, ajustadas para que las ondas se sobrepongan, la forma de onda de voltaje y de corriente, tal como se podrían observar en un osciloscopio, y, en trazo segmentado, la forma de onda de la componente fundamental de la corriente de carga, calculada analizando la corriente circulante por Fourier. El ángulo psi es el desfasaje entre dicha componente fundamental y la tensión de alimentación. Aunque no interviene en el análisis, se puede observar que el ejemplo se ha dibujado con un retardo de encendido alfa que es pi cuartos radianes o 90 grados eléctricos. La figura muestra el resultado de aplicar el análisis de Fourier a la forma de onda de voltaje en la carga para calcular su componente fundamental. Dada la simetría de la onda, la componente de frecuencia cero, esto es, la componente de C, no existe. Como era de esperar, la amplitud de la componente fundamental es una función bastante complicada del ángulo de retardo de encendido alfa. Sin embargo, se puede hacer una prueba rápida para ver si el resultado es coherente. Para esto podemos sustituir alfa por dos valores cuyo resultado conocemos por el análisis previo al comportamiento del circuito, 0 y pi. Si se reemplaza alfa igual a 0, el primer término dentro de la raíz se anula y el segundo vale 2pi al cuadrado. Este término sale de la raíz
y se simplifica con el 2pi del denominador. Como resultado se obtiene que, con cero retardo de encendido, la forma de onda fundamental de la tensión en la carga es idéntica a la tensión de línea, como era de esperar si el cálculo de Fourier fue realizado correctamente. Si se reemplaza alfa por pi, se anulan los dos términos dentro de la raíz y como la raíz de 0 es 0, la componente fundamental calculada es nula, como corresponde, dado que los tiristores no entran en conducción con ese ángulo de retardo de encendido. Estos dos valores han dado resultados exactos avalados por el análisis de ingeniería previamente hecho sobre el funcionamiento del sistema, por lo que podemos tener una confianza razonable en los resultados de los cálculos hechos sobre el modelo matemático. No hemos considerado en ninguno de los dos casos el desfasaje, dado que la amplitud de la onda es nula. Pueden hacer el ejercicio para ver cuál es el resultado. En todo caso, y para cualquier estudio, los resultados obtenidos en base a la manipulación matemática compleja de los modelos de un sistema cualquiera deben siempre ser validados dentro de lo posible, comparando algunos resultados producidos por el procedimiento matemático con los correspondientes resultados obtenidos, bien sea por medición directa o por un análisis directo del comportamiento del sistema. El modelo debe representar a la realidad, no reemplazarla. La figura muestra el resultado de aplicar el análisis de Fourier a la forma de onda de voltaje en la carga para calcular la ley de formación de los componentes armónicos de orden superior. Por simetría de la onda se puede demostrar, con algo de trabajo matemático, que para valores pares de n igual 2, 4 o 6 ad infinitum, los componentes a sub bn y b sub bn son todos idénticamente nulos, es decir, no existen componentes armónicos pares. La lámina muestra las ecuaciones genéricas que permiten calcular los componentes armónicos de n impar de orden superior. Matemáticamente existen todos los componentes armónicos impares desde n igual a 3 hasta n igual a infinito, pero en la práctica es importante tener en cuenta que la amplitud de estas armónicas es una función inversa del número de la armónica que se está considerando, así que muy posiblemente el efecto de los componentes de orden superior a la armónica decimoprimera o todo lo más la decimotercera serán en general despreciables. Aplicando la definición de voltaje RMS y operando, se tiene que el valor de la tensión RMS en la carga viene dado por la expresión representada en la figura. Como puede verse, el valor RMS de la tensión aplicada a la carga es una función no lineal y monótonamente decreciente del ángulo de retardo de encendido alfa. Como se hizo anteriormente, esta expresión puede ser evaluada por simple inspección para alfa igual 0 y alfa igual pi. Para alfa igual 0, la expresión dentro de la raíz vale 1 y por lo tanto la tensión RMS en la carga es igual a la tensión RMS en la línea, lo cual es lógico ya que disparando en 0 los tiristores no interfieren con la aplicación de la tensión de línea a carga. Para alfa igual pi, la expresión dentro de la raíz vale 0, luego el valor RMS de la tensión en este caso es 0, lo cual también es lógico porque si el retardo de disparo dura todo el semiciclo, la tensión en la carga siempre es nula. Cálculo de los componentes armónicos de la corriente es sumamente sencillo. La expresión de la corriente en el sistema es igual a la de la tensión en la carga, dividida por un factor de escala, la resistencia R. Por lo tanto, cada coeficiente de Fourier en la corriente de carga será igual al correspondiente coeficiente del voltaje dividido entre la resistencia. Aplicando las definiciones estándar, se obtienen las expresiones para los valores instantáneo y promedio de la potencia entregada a la carga. Como puede verse, el valor promedio de la potencia es una función no lineal y monótonamente decreciente del ángulo de retardo de encendido alfa. Y por último, esta ecuación presenta la relación que existe entre la potencia entregada a la carga en un ángulo alfa cualquiera y la potencia máxima entregada a la carga
cuando alfa es igual a cero. Como se ha calculado, el espectro armónico de corriente generado por la acción del conversor AC-AC sin cambio de frecuencia, operando en el modo de control de potencia por retardo de encendido con carga resistiva, inyecta en la línea todas las armónicas impares de la tensión de línea a partir de la tercera armónica hasta infinito, con la particularidad de que la amplitud de cada armónica es inversamente proporcional a su número ordinal. Esto significa que la tercera armónica tiene una amplitud de un tercio de la fundamental, la quinta un quinto, la séptima un séptimo y así sucesivamente, lo que tiene dos implicaciones importantes. Primero, el nivel de las primeras armónicas de esta serie está muy por encima de los niveles permitidos por cualquier norma regulatoria de la calidad de servicio eléctrico. Segundo, la amplitud de las armónicas se reduce rápidamente, por lo que para lograr la reducción de los componentes armónicos necesaria para cumplir con las normas, es preciso eliminar un número relativamente pequeño de las primeras armónicas, número que, por supuesto, depende de la norma específica que sea aplicable. Y, también por supuesto, es importante que la caída de tensión producida por la colocación del filtro en serie con el conversor sea la menor posible. Dado que se conoce cuáles armónicas de corriente hay que eliminar y se desea minimizar las pérdidas de inserción causadas por el filtro, la mejor configuración es la presentada en la lámina, un filtro peine formado por n ramas resonantes en serie, cada una sintonizada para resonar a la frecuencia de una de las armónicas que se desea eliminar. En el caso ideal, la impedancia de cada rama resonante es cero a la frecuencia de resonancia, lo que ofrece un camino de cortocircuito para dicha frecuencia y la elimina totalmente. Adicionalmente, como no se conecta ningún elemento en serie con la línea y las ramas ideales presentan impedancia infinita a todas las frecuencias distintas de la de resonancia, incluida, por supuesto, la frecuencia de línea, la pérdida por inserción es cero. En la práctica la resonancia no será perfecta, pero se puede lograr que las impedancias residuales sean bajas y que la Q de los resonadores sea elevada. Una última nota. En un sistema trifásico, las armónicas múltiplo de 3 son componentes de secuencia cero, que circulan por el neutro. Si el conversor trifásico no está conectado al neutro de la línea, estas armónicas no pueden circular y quedan eliminadas, lo que explica por qué el filtro presentado en la lámina no tiene una rama sintonizada en la tercera armónica.